¿Alguna vez has sentido ese apretón en el pecho que, al mismo tiempo, parece un abrazo? Una nostalgia sin nombre, pero que quema como fuego dentro del corazón. Quizás estés ahí, desde donde me estás escuchando. Dime, ¿de qué ciudad? Y nunca te diste cuenta que ese dolor, esa nostalgia, es lo que podría estar salvándote ahora. Pero, ¿será que la nostalgia es solo un lamento del pasado? ¿O guardará un secreto, una fuerza que puede transformar tu vida para siempre? Quédate conmigo. Te voy a contar algo que mi abuelita me reveló, una verdad que lo cambió todo. Pero te advierto, esto no es para cualquiera. ¿Estás listo para descubrir lo que la nostalgia esconde? Entonces quédate hasta el final. Era una tarde fría y silenciosa cuando me senté junto a la abuela en aquel viejo porche de madera, el lugar donde siempre parecía estar más cerca del pasado. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, trayendo consigo un aroma que no podía identificar, pero que movía algo dentro de mí. La abuela miraba al horizonte, con los ojos llenos de lágrimas, como si navegara un mar de recuerdos que solo ella podía ver. Fue entonces cuando comenzó a hablar, y todo lo que dijo parecía un secreto guardado por décadas. Sus palabras tenían el peso de historias que moldean toda una vida, y yo, en silencio, absorbía cada detalle como si fuera la última lección que tendría que aprender. La nostalgia, dijo ella, no era solo extrañar, era mucho más que... Eso contó sobre su infancia en el campo, donde el tiempo corría despacio, acompañado por el canto de los pájaros y el olor a tierra mojada. Habló de los días soleados que parecían eternos, del calor acogedor de la estufa de leña, y las voces animadas alrededor de la mesa llena de comida sencilla pero llena de amor. Recordó al padre que cantaba mientras trabajaba, las tardes con los primos corriendo por el patio, la sonrisa que nunca desaparecía, incluso en las dificultades. Los recuerdos bailaban en sus palabras, llenos de luz y color, como si cada instante pudiera tocarse de nuevo. Casi podía sentir el aroma del café recién hecho, el tacto de la mano de la madre, el calor de ese hogar que parecía invisible, pero indestructible. Pero en medio de esa luz, la abuela también habló de la sombra que llegó después, la pérdida que le quitó el suelo bajo los pies, el silencio repentino en la casa cuando el abuelo se fue, las lágrimas que inundaban las ventanas como una lluvia que no quería parar. Era como si la nostalgia hubiera cambiado de rostro, convirtiéndose en un fantasma que rondaba los rincones de la memoria trayendo tristeza y vacío. Me confesó que durante meses vivió atrapada entre el deseo de olvidar y la necesidad desesperada de recordar. Cada recuerdo bueno era un puñal clavado en el pecho, y el pasado, antes dulce, parecía un lugar donde solo quedaba dolor. No sabía cómo lo soportaba, pero ahí, mirando ese rostro marcado por el tiempo, entendí que había algo más grande detrás de la nostalgia. Entonces, con voz baja y firme, reveló el secreto que cambiaría para siempre mi visión sobre los recuerdos. La nostalgia, dijo, no es solo una herida que arde. También es una manta, una llama que calienta cuando todo afuera está demasiado frío. Esa frase me atravesó como una chispa. No era solo una metáfora, era una invitación a mirar el dolor de otra manera. La abuela explicó que los buenos recuerdos no sirven para mantenernos presos al pasado, sino para recordarnos que dentro de nosotros existe una fuerza capaz de resistir el tiempo y las pérdidas. Era como si el pasado ofreciera un refugio, un lugar seguro donde el corazón pudiera descansar y prepararse para seguir adelante. Contó que en los días más oscuros, cuando el mundo parecía derrumbarse, era en los recuerdos donde encontraba el valor para recomenzar. El olor al pastel de la abuela, la voz del padre llamando a la comida, la risa de los niños corriendo en el patio, todo eso se convertía en combustible para el alma. Sentía, con cada palabra, que esos recuerdos no eran solo nostalgias, sino semillas plantadas en un suelo invisible, listas para florecer cuando la vida volviera a sonreír. Fue una enseñanza silenciosa, tan simple como profunda, y que solo puede entender quien, como ella,
Ya sintió el dolor del tiempo pasar y el vacío que queda después. El tiempo pasó, y la abuela me enseñó que la nostalgia es una mezcla de dolor y esperanza, una paradoja que nadie nos enseña a manejar, que no está mal sentir nostalgia, pero es necesario aprender a dejar que los buenos recuerdos ocupen el lugar de la tristeza. Con cada historia contada, veía el pasado cobrar vida y sentido, como si lo que parecía perdido estuviera en realidad guardado dentro de nosotros. Ese banco del porche se convirtió en el escenario donde mi alma comenzó a reconocerse, a entender que la nostalgia no era enemiga, sino una vieja amiga con historias que contar. Mientras hablaba, podía sentir la textura del tiempo en sus manos, arrugadas, cada línea marcada por la experiencia de toda una vida. La nostalgia no borraba las cicatrices, pero las transformaba en mapas que indicaban dónde hemos estado y qué todavía podemos conquistar. El pasado dejó de ser un lugar de dolor y se volvió una fuente de fuerza, una luz que guía incluso cuando la noche es oscura. Nunca había escuchado a alguien hablar de la nostalgia así, tan llena de vida, tan llena de sentido. En ese momento, comprendí que la nostalgia que sentía por las cosas que perdí no tenía que ahogarme, que era posible sostener los buenos recuerdos y dejarlos calentar el corazón, como un fuego suave en una noche fría. La abuela me mostró que la nostalgia es una invitación a volver a nuestro interior, a sentir, a llorar, a sonreír y sobre todo, a amar lo que fuimos y lo que somos. Una emoción que nos conecta no solo con el pasado, sino con el presente y el futuro. Y así, entre sonrisas y lágrimas, el viejo porche se convirtió en un santuario donde la nostalgia era celebrada, no temida, donde el tiempo no pasaba, sino que circulaba, trayendo sanación en cada palabra, en cada recuerdo compartido. Entendí que nuestras historias son lo que nos hace humanos, que la nostalgia es el vínculo que mantiene viva la llama de nuestra identidad y que olvidarlo es perder parte de lo que somos. Desde ese día, comencé a mirar mis propios recuerdos con otros ojos, no como una carga, sino como un tesoro escondido, que puedo visitar siempre que el mundo parezca demasiado cruel. La nostalgia se volvió una voz suave que me susurra en el silencio, un abrazo invisible que me conforta cuando todo se derrumba. Y así, el pasado dejó de ser un peso, y se convirtió en la base sólida sobre la que construyo mi presente. La abuela decía que cuando uno entiende la nostalgia, aprende a perdonarse por las cosas que quedaron atrás, que el tiempo no borra el amor ni los momentos, solo los transforma para que puedan acompañarnos siempre. Era como si la nostalgia fuera una poción mágica, un elixir que nos mantiene conectados con quienes amamos, aunque ya no estén aquí. Hablaba, con la voz entrecortada, y yo percibía que esos recuerdos eran al mismo tiempo heridas abiertas y fuentes de luz. Que la nostalgia es la memoria viva del amor, que insiste en recordarnos que nunca estamos solos, aunque todo parezca perdido. Cada historia que contó me hizo sentir más cerca de ella, más cerca de quien soy, y más preparado para enfrentar la vida con valor. En el silencio que quedó después de sus palabras, pude oír mi propio corazón latir diferente. La nostalgia ya no era un fantasma, sino un compañero que me ayudaría a seguir adelante, un calor que nunca se apagaría. Y en ese instante, prometí guardar esas lecciones para siempre, y que algún día, también contaría esta historia a alguien que necesitara escucharla. Ese banco, esa tarde y esa conversación con la abuela, fueron el inicio de un nuevo camino. El camino de aprender a manejar la nostalgia, transformar el dolor en esperanza y los recuerdos en fuerza. Porque al final, los buenos recuerdos calientan el corazón. Después de aquel día en la terraza, las palabras de la abuela quedaron grabadas en mi mente, como una melodía suave que no quiere callar. Empecé a darme cuenta de que la nostalgia estaba presente en todo a mi alrededor. En las fotos amarillentas de la familia, en las cartas antiguas guardadas en cajas de madera, en el sonido lejano de la música que acompañaba la infancia. Era como si el pasado me susurrara, pidiendo ser recordado, ser vivido otra vez,
aunque sea por unos segundos, y me vi sumergido en esa corriente invisible que jala el corazón lejos del presente y al mismo tiempo lo calienta. Era un sentimiento extraño, contradictorio, lleno de dulzura y tristeza, una mezcla que no se explica, solo se siente. Empecé a notar que la nostalgia no era solo mía, que todos llevamos un poco de eso dentro. Vi en los ojos de los amigos, en las pláticas al azar, en las redes sociales, una búsqueda constante de algo que ya no existe, pero que aún vive en la memoria. Comprendí que esa añoranza puede ser una carga pesada o una luz suave, dependiendo de cómo decidamos enfrentarla. La abuela decía que la clave estaba en aprender a navegar entre esos dos lados, sin perderse en las aguas turbulentas del pasado. Pero, ¿cómo hacerlo cuando el dolor de perder algo es tan intenso que parece arrancar el alma? Quise entender ese misterio. Fue entonces que, en una noche silenciosa, encontré un viejo diario escondido entre las cosas de la abuela. Las páginas amarillentas revelaban pensamientos que ella jamás había compartido conmigo, escritos con una caligrafía temblorosa, cargada de emoción. Ahí estaban sus miedos, sus esperanzas, sus momentos de desesperación y también de alegría. Describía cómo la nostalgia a veces se transformaba en un enemigo invisible que le impedía avanzar, y otras veces era lo único que la mantenía viva. Leer esas palabras fue como entrar en el laberinto de su alma, donde cada recuerdo tenía un precio y una recompensa. Aquella misma noche, pensé en lo que haría si estuviera en su lugar, atrapado entre el amor por el pasado y el miedo al futuro. Fue un choque darme cuenta que todos cargamos ese dilema, que nadie es inmune a la nostalgia. La abuela me enseñó que aceptar esa dualidad es el primer paso para no ahogarse en la añoranza. Ella usaba una frase que repetía siempre, casi como un mantra: recordar es un acto de valentía, porque en verdad mirar atrás requiere fuerza, fuerza para sentir, para revivir, para perdonar. No es un paseo ligero en el parque, sino una travesía que puede transformarnos. Las semanas siguientes fueron un viaje interno para mí, tratando de entender cómo la nostalgia influía en mis emociones. Me encontré atrapado en recuerdos que me arrancaban sonrisas y lágrimas, como aquel verano inolvidable que pasó demasiado rápido, o el abrazo que nunca llegó. A veces parecía que vivía dos vidas a la vez, la del presente, que exigía atención y acción, y la del pasado, que me llamaba a un lugar seguro donde nada podía lastimarme. Era una batalla silenciosa, una danza entre lo que fue y lo que todavía puede ser. Pero, en medio de ese torbellino, algo empezó a cambiar. Aprendí que la nostalgia no tenía que ser una cárcel, sino un puente, un camino que une el ayer con el hoy, permitiéndonos llevar lo mejor de todo lo vivido. La abuela decía que cada buen recuerdo es un ladrillo en la construcción de nuestra felicidad, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Esa idea me dio un alivio inesperado, una esperanza que no sabía que necesitaba. Era como si, finalmente, tuviera una brújula para navegar este mar emocional sin ahogarme. Fue entonces cuando empecé a prestar atención a los pequeños detalles de la vida, esas pequeñas chispas que despiertan la nostalgia sin aviso. El olor de la lluvia sobre el asfalto caliente, la música que sonaba en la radio de mi infancia, el sabor del pastel de mi madre. Comprendí que esos recuerdos no están solo en el pasado, sino en el presente, escondidos en cada instante que a veces pasamos sin notar. La abuela me enseñó que la magia está en aprender a encontrar ese calor, incluso en las cosas más simples, y dejar que nos envuelva. Era como encender una vela en medio de la oscuridad. Con el tiempo, entendí que la nostalgia es un sentimiento vivo, que cambia conforme nosotros cambiamos. Puede ser un refugio, un consuelo o un dolor, dependiendo del momento y de cómo la enfrentemos. La abuela decía que la vida está hecha de ciclos, y la nostalgia es la forma en que nuestro corazón encuentra para circular entre ellos, sin perder la esencia. Era una visión que parecía antigua, pero que me sonaba sorprendentemente moderna, casi revolucionaria.
La añoranza dejó de ser un peso y se volvió una invitación para crecer, para reinventarse. En uno de esos días en que la nostalgia apretaba el pecho, decidí regresar a aquella vieja terraza, sentarme en el mismo banco donde la abuela me enseñó a mirar hacia adentro. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran a mí, uno por uno, con el sabor dulce y amargo de la vida vivida. Sentí el viento en la cara, escuché el canto de los pájaros, y por primera vez no intenté huir de la nostalgia. Al contrario, abracé cada recuerdo como un regalo, un pedazo de mi corazón que no se perdió. Ahí, en ese instante, comprendí que los buenos recuerdos tienen el poder de calentar el corazón, incluso en los días más fríos. Fue en ese momento que me pregunté, ¿por qué tenemos tanto miedo a la nostalgia? ¿Por qué tantas veces intentamos huir de los recuerdos, como si fueran un castigo? La abuela me respondió con una sabiduría sencilla. Porque cuando recordamos, sentimos. Y sentir duele. Pero también enseñó que el dolor es el precio que pagamos por el amor, y que amar es, en esencia, recordar. Esa verdad quedó martillando en mi cabeza, moviendo mis sentimientos más profundos. Comprendí que la nostalgia es la prueba de que amamos, y que ese amor nunca muere. En el silencio de esa terraza, entendí que la nostalgia no es una prisión, sino un viaje que hacemos hacia adentro, para reencontrarnos, para sanar. La abuela me dijo que los buenos recuerdos son como brasas calientes que mantienen encendida la llama de nuestra humanidad, y que, incluso cuando todo parece perdido, ese fuego puede iluminarnos y calentarnos. Esa idea me tocó tan profundo que casi me hizo llorar, porque por primera vez sentí que la nostalgia podía ser una amiga, no una enemiga. Empecé a mirar mis propios recuerdos con más cariño, dándome cuenta que cada dolor trae consigo una lección, y cada sonrisa un motivo para seguir adelante. La abuela me enseñó a ser paciente conmigo mismo, a permitir que la nostalgia haga su trabajo de curación, y a no temer lo que el pasado trae. Era como si hubiera descubierto un mapa secreto para el alma, una ruta que pocos conocen, pero que puede salvar vidas. Quise compartir eso con todos los que, como yo, sentían el peso de la añoranza en exceso. Finalmente, comprendí que la nostalgia es el corazón que late al ritmo del tiempo, un tiempo que no se mide con relojes, sino con momentos, y que esos momentos son eternos cuando los guardamos dentro de nosotros con amor y respeto. La abuela decía que el verdadero valor es recordar sin miedo, es mirar al pasado y decir, viví, amé, y eso me hizo quien soy. Esa frase quedó grabada en mí, como un mantra, una luz para los días difíciles. Así, la nostalgia dejó de ser un misterio aterrador y se volvió una poesía viva, escrita con lágrimas y sonrisas, con pérdidas y reencuentros. Una historia que cada uno de nosotros lleva y que cuando se comparte, nos une en un lazo invisible, más fuerte que el tiempo. Aprendí que lidiar con la nostalgia es, antes que nada, aceptar nuestra propia humanidad, con todos sus dolores y maravillas. Y es ese aprendizaje el que quiero dejarte a ti que estás aquí, que sientes en el pecho ese apretón llamado añoranza, que sepas que no estás solo, que ese dolor es parte de lo que nos hace vivos y que los buenos recuerdos pueden, sí, calentar el corazón. Porque, al final, la nostalgia es un abrazo silencioso del pasado, una invitación para amar lo que fuimos, lo que somos y lo que aún podemos ser. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas estaciones, nuevos rostros, nuevas historias. Pero dentro de mí, la llama de la nostalgia seguía viva, latiendo fuerte como un faro en medio de la tormenta. Aprendí a entender sus señales, a respetar sus momentos y, sobre todo, a permitirme sentir, sin miedo ni culpa. Fue un proceso lento, lleno de tropiezos, pero también de descubrimientos inesperados. A cada paso, la nostalgia se transformaba, dejando de ser una sombra para convertirse en una luz tenue, una guía silenciosa. Empezaba a reconciliarme con el pasado, y eso trajo paz a mi corazón inquieto.
Recordé las historias que la abuela contaba, esas pequeñas perlas de sabiduría escondidas en palabras simples, dichas con el tono suave de quien conoce el valor del tiempo. Ella decía que la nostalgia es como un viejo amigo que viene a visitarnos de vez en cuando, trayendo recuerdos que pueden tanto confortar como desafiar. La elección, afirmaba, está en cómo recibimos esa visita, con los brazos abiertos o con las puertas cerradas. Esa imagen quedó conmigo, ayudándome a entender que la nostalgia no debe ser temida, sino acogida. Y así, comencé a acoger mis memorias, una a una, con la ternura que merecen. Hubo días en que la nostalgia era tan intensa que parecía no haber salida, como si el pasado fuera una prisión invisible que me mantenía cautivo. En esas horas, buscaba refugio en las enseñanzas de la abuela, que me recordaba que sentir también es una forma de liberación. Ella decía que la tristeza de la nostalgia es un río que debe correr, para que podamos florecer en la orilla opuesta. Esa metáfora me dio fuerzas para seguir adelante, aun cuando el corazón dolía. Entendí que la nostalgia no es un fin, sino un comienzo, una invitación a renacer, a encontrar sentido en los recuerdos. Fue en ese movimiento de renacimiento que percibí la importancia de cultivar el presente, de crear nuevas memorias que algún día puedan calentar mi corazón de la misma manera. La abuela siempre decía que la vida es un libro abierto, donde cada página es una oportunidad para escribir una nueva historia, y que, aunque el pasado es importante, no debe impedir que el presente florezca. Esa verdad me liberó, me dio alas para volar, para mirar hacia adelante sin olvidar lo que quedó atrás. La nostalgia pasó a ser un puente que une el ayer con el mañana, y no un ancla que me detiene. En esas reflexiones, comencé a acercarme a las personas que amo con más intensidad, valorando cada momento como si fuera único. Descubrí que la nostalgia tiene un poder transformador cuando nos enseña a amar con más profundidad, a valorar lo que realmente importa. Cada encuentro, cada abrazo, cada conversación se volvió un tesoro, un recuerdo en construcción. La abuela me enseñó que amar es la forma más pura de nostalgia, porque amar es guardar un pedazo del otro dentro de uno mismo, para siempre. Y así fue como comencé a vivir de verdad, con el corazón abierto a lo que venga. El pasado, con sus dolores y alegrías, dejó de ser un fantasma aterrador y se volvió un compañero silencioso, que me acompaña sin pedir nada a cambio. Aprendí que la nostalgia puede ser una fuente inagotable de fuerza, si sabemos extraer de ella lo más bello. Era como transformar cicatrices en flores, lágrimas en semillas de esperanza. La abuela decía que esa era el arte de vivir, saber transformar la nostalgia en valentía, el recuerdo en aprendizaje, y comencé a practicar ese arte todos los días, como un ritual de sanación y renovación. En medio de este viaje, reencontré viejos amigos, aquellos que el tiempo no pudo borrar de mi vida. Cada reencuentro era una celebración de la nostalgia, una prueba de que algunas conexiones son eternas. La abuela me enseñó que la verdadera amistad es un faro que resiste las tormentas del tiempo y la distancia, y que recordar juntos es una forma poderosa de fortalecer esos lazos. Estas experiencias me mostraron que la nostalgia puede unir, curar y renovar relaciones, creando un espacio seguro para que el afecto crezca. A medida que el tiempo seguía su curso, me di cuenta de que los recuerdos más queridos no son solo los grandes y marcantes, sino también los pequeños momentos cotidianos, la sonrisa de una mañana soleada, el aroma del café fresco, el sonido de una risa espontánea. Todo eso compone el mosaico de nuestra historia personal. La abuela decía que la vida está hecha de esas pequeñas cosas, que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son la esencia de nuestra felicidad. Aprendí a valorar esos detalles, a encontrar belleza en lo simple y a sentir gratitud por cada instante vivido. Y con esa gratitud, la nostalgia adquirió un nuevo significado, ya no un peso, sino un regalo. Un regalo que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir.
La abuela decía que la verdadera sabiduría está en reconocer el valor de los recuerdos y usarlos para construir un futuro más ligero y lleno de sentido. Esa lección me acompañó como un faro, iluminando los caminos que elegí recorrer. Percibí que la nostalgia es, en el fondo, un acto de amor, amor por nosotros mismos y por la vida. En uno de esos momentos de silencio y reflexión, sentí una paz profunda, como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. La nostalgia dejó de ser un monstruo para convertirse en una amiga querida, que me ayuda a entender la complejidad de la existencia. La abuela sonreía conmigo, aunque no estuviera ahí, como si estuviera feliz porque encontré esa armonía. Esa sensación me dio fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida con más serenidad, sabiendo que llevo conmigo un tesoro invaluable, los recuerdos que me formaron. Con el corazón ligero, comencé a escribir mis propias historias, no solo para guardar, sino para compartir. Descubrí que contar nuestros recuerdos es una forma poderosa de conexión, que toca otras almas y crea puentes invisibles entre personas. La abuela decía que toda historia tiene el poder de transformar, de sanar, de inspirar. Y así fue como entendí que la nostalgia no es solo mía, sino parte de un tejido colectivo que nos une. Cada recuerdo compartido es un eslabón que fortalece nuestra humanidad común. Al mirar hacia atrás, ya no veo solo nostalgia, sino un legado, un conjunto de experiencias que moldearon quién soy y me prepararon para lo que vendrá. La abuela me enseñó que la nostalgia es un testimonio de nuestra trayectoria, un registro sagrado que debemos honrar. Ese honor me dio valor para abrazar mi pasado con gratitud y esperanza, sin miedo ni arrepentimientos. Es una forma de amor propio que se refleja en cada paso que doy en el presente, construyendo un futuro digno de mis recuerdos. Al final, entendí que la nostalgia es una danza delicada entre el pasado y el presente, un equilibrio que necesitamos aprender a mantener. La abuela decía que la vida está hecha de ciclos que se entrelazan, y que la nostalgia es la música que acompaña esa danza. Cada paso, cada movimiento, es una oportunidad para crecer, para amar, para ser plenamente humano. Y esa danza, aunque a veces desafiante, es también la expresión más hermosa de nuestra existencia. Aprendí a bailar con la nostalgia, sin miedo, con el corazón abierto. Los recuerdos pasaron a ser mis aliados, fuentes de inspiración y consuelo, ya no motivos de dolor. La abuela decía que la nostalgia es un puente que nos conecta con lo eterno dentro de nosotros, y que esa conexión es la esencia de la vida. Con esa visión, comencé a enfrentar mis días con más ligereza, sabiendo que, incluso en los momentos difíciles, llevo conmigo el calor de los recuerdos. Ese calor me guía y fortalece, me ayuda a continuar, a soñar, a vivir. La nostalgia finalmente se convirtió en un tesoro guardado en el pecho. Y así, entre recuerdos y esperanzas, entre lágrimas y sonrisas, descubrí el verdadero valor de la nostalgia. Es la poesía de nuestra existencia, escrita con las tintas del tiempo y la emoción. La abuela me enseñó que aceptar esa poesía es aceptar la vida en su plenitud, con todos sus colores y sombras. Esa aceptación me trajo libertad, paz y amor. Y es ese mensaje el que dejo para ti. Que la nostalgia sea un faro, un abrazo, un camino de luz que ilumine tu viaje. Fue en una tarde fría de otoño cuando todo cambió. Estaba solo en la terraza, mirando el cielo gris, cuando sentí ese punzante repentino de nostalgia que parecía querer devorarme. De repente, apareció una vieja caja de fotos, como por arte, de magia, entre los muebles olvidados. Abrir esa caja fue como abrir un portal hacia un mundo que pensé perdido para siempre. Las imágenes amarillentas, los boletos rasgados, el olor a papel antiguo, todo despertaba un torbellino de emociones. En ese instante, entendí que la nostalgia es una puerta entre el pasado y el presente, un pasaje que no podemos evitar. Mientras hojeaba esas fotos, vi el rostro de la abuela sonriéndome, lleno de ternura y sabiduría.
Cada imagen cargaba una historia, un secreto, una promesa no dicha. Y allí, en esa terraza silenciosa, su voz regresó para recordarme el valor de los recuerdos. Ella decía que los buenos recuerdos son como leña que calienta el corazón en las noches frías del alma, y yo sentía ese calor subir por mi pecho, calentando las partes más frías de mi ser. Fue cuando comprendí que la nostalgia puede ser un bálsamo, un remedio para heridas invisibles. Pero no siempre fue así. Hubo momentos en que la nostalgia me convirtió en prisionero de mis propios recuerdos. Vivía reviviendo dolores y errores, sin poder avanzar. La abuela, con su calma infinita, me enseñó que la nostalgia debe ser domada, como un caballo salvaje que, si no se controla, puede derribarnos. Aprendí que sentir nostalgia no es un problema. El problema es dejar que nos paralice, que nos impida vivir el hoy. Y entonces comencé a poner límites a mis recuerdos, para que me sirvieran y no me encarcelaran. Fue un proceso lento y doloroso, lleno de resistencias y dudas. Muchas veces sentí ganas de rendirme, de entregarme a la tristeza y al desaliento, pero la voz de la abuela sonaba firme en mi corazón, como un faro en medio de la tormenta. Eres más grande que tus recuerdos, decía, más fuerte que la nostalgia. Y fue en esa fuerza donde encontré el valor para enfrentar mis sombras, para perdonar el pasado y liberarme de él. Descubrí que la nostalgia, cuando se usa con sabiduría, puede ser una herramienta de autoconocimiento y sanación. En ese camino, uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que la nostalgia no está solo en el pasado, sino también en el presente, en las pequeñas cosas que aún nos conectan con nuestras raíces. El olor del pan casero en la cocina, el sonido lejano de la risa de la infancia, el suave tacto de una cobija vieja, todo eso es nostalgia viva, presente y poderosa. La abuela decía que esos pequeños detalles son los hilos que tejen nuestra historia, que nos mantienen ligados a lo que somos. Y al darme cuenta de esto, comencé a valorar más el presente, a vivir con más conciencia y gratitud. Fue también en ese periodo cuando reencontré personas importantes que había dejado atrás, viejos amigos, familiares distantes, personas que llevaban pedazos de mi pasado y de mi corazón. Cada reencuentro fue una nueva oportunidad para reconstruir lazos, para transformar la nostalgia en amor y conexión. La abuela siempre decía que la nostalgia puede ser un puente entre corazones separados, que es posible curar heridas con el abrazo sincero del reencuentro, y esas reconexiones me mostraron el poder de la nostalgia para restaurar vidas y crear nuevos comienzos. Al mismo tiempo, comprendí que necesitaba crear nuevos recuerdos para equilibrar la balanza entre pasado y presente. La buena nostalgia no nace solo de los recuerdos antiguos, sino también de las experiencias que estamos viviendo ahora. La abuela decía que la vida es un acto continuo de creación y que debemos construir recuerdos que, en el futuro, sean nuestro consuelo y alegría. Entonces comencé a permitirme vivir plenamente, a abrirme a lo nuevo con la misma intensidad con la que vivía el pasado. Fue un renacer, una revolución silenciosa en mi corazón. En ese proceso, hubo momentos de intensa emoción y revelaciones inesperadas. Descubrí secretos familiares, historias que nadie había contado, emociones escondidas detrás de sonrisas. Cada descubrimiento me hizo entender que la nostalgia es más que nostalgia. Es una herencia viva, una narrativa que nos conecta con generaciones. La abuela decía que somos la suma de todas esas historias, y que conocerlas es un acto de amor, profundo por nosotros mismos. Esas revelaciones transformaron mi visión sobre el pasado, haciendo de él un espacio de aprendizaje y redención. Pero no todo fue color de rosa. La nostalgia también traía consigo sombras que debían ser enfrentadas. Recuerdos dolorosos, pérdidas irreparables, errores que marcaron mi alma. Era imposible ignorar esas heridas, y la abuela me enseñó a mirarlas con compasión, sin miedo ni juicio. Ella decía que el verdadero poder de la nostalgia está en su capacidad de mostrarnos dónde necesitamos crecer y sanar.
Y fue con esa mirada compasiva que encontré fuerzas para seguir adelante, para transformar el dolor en aprendizaje. Durante ese tiempo, comencé a escribir cartas al pasado, como si pudiera dialogar con mis yo anteriores. En esas cartas, expresaba gratitud, perdón, esperanza e incluso pedidos de ayuda. La abuela sugirió este ejercicio como una forma de traer a la luz lo que estaba enterrado y liberar lo que me ataba. Cada carta era una confesión, un suspiro, un puente entre lo que fui y lo que quiero ser. Ese diálogo silencioso me ayudó a integrar mis recuerdos, a dar sentido a mis emociones y a seguir con el corazón más ligero. Fue en esa práctica que encontré una frase que se volvió mi mantra. Los buenos recuerdos calientan el corazón, los difíciles enseñan a amar con más fuerza. Esas palabras resonaban la sabiduría de la abuela y me daban fuerza para abrazar todo lo que soy. Con ese mantra, la nostalgia dejó de ser una carga y se convirtió en una fuente inagotable de amor y coraje. Me sentía preparado para cualquier desafío, porque sabía que mi historia me sostenía, me fortalecía, me guiaba. Con el tiempo, la nostalgia ganó un lugar especial en mi vida, ya no como un recuerdo triste, sino como un tesoro afectivo. La abuela decía que guardar buenos recuerdos es como cultivar un jardín en el corazón, donde florece la esperanza y el amor. Y yo sentía esas flores brotar cada día, incluso en los momentos más difíciles. La nostalgia se volvió una fuerza que me impulsaba, que me motivaba a vivir con más sentido y autenticidad. Era como un fuego sagrado, una luz que jamás se apaga. Al final de ese largo viaje, miré atrás y vi un camino lleno de cicatrices, pero también de victorias. La abuela decía que la vida es eso, un mosaico de dolores y alegrías, que juntos forman nuestra verdadera esencia, y entendí que la nostalgia es la banda sonora de ese mosaico, que nos acompaña en cada paso. Hoy siento que es una invitación para amar, para recordar, para vivir con el corazón abierto. Una invitación que te hago ahora. No huyas de tus recuerdos, acéptalos, deja que te guíen. Finalmente, sé que esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez sintieron la nostalgia apretar el pecho, que lloraron mirando fotos, viejas que sonrieron recordando tiempos felices. La abuela decía que la nostalgia es la voz de nuestro alma, hablando con ternura, una invitación a cuidarnos con amor. Y es esa invitación la que te dejo. Permítete sentir, permítete recordar, permítete amar tu propia historia, porque en el fondo eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de guardar en el pecho el calor de los buenos recuerdos. La vida es un eterno movimiento entre lo que ya fue y lo que aún será, y la nostalgia es ese puente delicado que nos mantiene conectados con lo que nos hizo ser quienes somos. Mirar atrás, a esos recuerdos guardados, no es señal de debilidad, sino de valor. Valor para sentir, para enfrentar, para honrar cada pedazo de nuestra historia. La abuela siempre decía que el pasado es un tesoro, pero que la llave para acceder a él está en el presente, en la manera en que elegimos recordar y vivir, y esa llave puede abrir puertas a una vida más plena y llena de sentido, incluso en medio del dolor. Cuando aprendemos a lidiar con la nostalgia, entendemos que puede ser una fuerza transformadora. Nos invita a reconectar con nuestra esencia, a recuperar partes perdidas y a reconstruir lo que parecía roto. Más que eso, nos da esperanza para seguir, porque los buenos recuerdos son combustible para el alma, el calor que mantiene el corazón latiendo en los momentos fríos de la vida. La abuela repetía siempre: guarda lo que te hace bien, deja ir lo que pesa, y en esa simple sabiduría reside la libertad. La nostalgia, al final, no es un peso, sino una elección consciente de cómo permitir que nuestros recuerdos nos toquen y nos formen. Es decidir que esas historias, aún las más dolorosas, pueden transformarse en luz, en aprendizaje, en compasión. Es la invitación a ser amable con uno mismo, a aceptar las imperfecciones del pasado
y habrás,